Hola, bienvenidos a Zero Key. Hoy os vamos a hablar de otro sistema de calefacción para calentar nuestros hogares. En este caso es un sistema de calefacción eléctrica. Vamos a hablar de los emisores eléctricos. A la hora de escoger el emisor térmico más adecuado para nuestra estancia y para nuestra casa, tenemos que tener en cuenta básicamente dos factores. Primero, la superficie en metros cuadrados de la habitación que queremos calefactar, que queremos calentar, y luego el uso que le vamos a dar al emisor, al aparato en esa habitación. Así vamos a distinguir básicamente tres tipos de emisores según la tecnología que utilizan. Tendríamos emisores térmicos que llamamos secos. En este caso básicamente tenemos un cuerpo de aluminio con una resistencia eléctrica. Conectamos el emisor y el emisor al calentar esa resistencia calienta el cuerpo de aluminio y irradia calor, o sea, sale calor del aparato. Luego tendríamos otra tecnología de emisores térmicos que serían los emisores térmicos de fluido. En este caso, además de lo anterior, un cuerpo de aluminio del emisor, una resistencia, tenemos en el interior del aparato un fluido caloportador de alta inercia térmica, lo cual significa que una vez que se calienta, tarda mucho en enfriarse, por lo tanto va desprendiendo calor, incluso sin que el emisor esté consumiendo electricidad. Por lo tanto ya tenemos un factor de ahorro con respecto al emisor seco. En este caso, ese fluido caloportador, el fluido, por eso se llama emisor de fluido, acumula ese calor y nos va desprendiendo ese calor, incluso cuando no hay, cuando el emisor ya está desconectado y no tiene consumo eléctrico. Por lo tanto, sería adecuado para un uso más intensivo. Digamos que el emisor seco sería para un uso más esporádico, pocas horas al día, o por ejemplo una segunda residencia en la que vamos el fin de semana y solo lo vamos a utilizar en esos momentos. El emisor de fluido ya es para un uso más intensivo. Necesitamos esto cuando ya tenemos más horas de uso en casa y en nuestra propia residencia principal. Y por último tendríamos el emisor cerámico. El emisor cerámico es muy parecido al fluido, digamos que sustituiríamos ese fluido caloportador por unos bloques cerámicos que aún así tienen todavía más inercia térmica, acumulan calor y sí que lo desprenden durante muchas horas después de que el emisor no tiene consumo eléctrico. Por lo tanto ya son los emisores que son para un uso más intensivo, para estar funcionando muchas horas. Realmente si necesitamos un sistema de calefacción eléctrico para nuestra casa, probablemente sea la opción más adecuada. Tenemos que tener en cuenta, como he dicho antes, cómo elegimos el emisor, el tamaño, cuántos elementos o qué potencia elegimos. Pues más o menos tenemos que hacer un cálculo de unos 80-100 vatios por cada metro cuadrado, lo cual significa que, por ejemplo, en una habitación de unos 10 metros cuadrados necesitaríamos un emisor térmico de unos 1000 vatios. Es verdad que luego aquí tenemos que meter algunos factores correctores, como donde tenemos nuestra vivienda, la climatología, si es más fría, si no es tan fría, si es de interior, si es de costa, y metemos unos factores para subir o bajar un poquito la potencia. Luego todos los emisores son programables, con lo cual ya tenemos otro factor de ahorro. Podemos programar las horas a las que queremos que funcionen. Muchos de ellos tienen funciones para control con aplicaciones móviles, incluso detectores de presencia, que si detectan que no hay nadie en la habitación, pues no funcionan. Esperamos que os sea de ayuda para elegir el emisor térmico.